Muy buenas tardes, licenciada Cidia Lorena y licenciado Javier Antonio. Un gusto saludarlos y presentarles la tarea 4 de Geometría Euclídea, en donde les explicaré la resolución de los dos problemas planteados. Para comenzar, les hablaré sobre el primer problema, que nos dice en el enunciado lo siguiente. En la figura 1, determinar la medida del ángulo OEQ si el arco MN es igual a 80 grados, MQ igual a QN y O es el centro. Entonces, viendo aquí la figura, están ubicados cada uno de esos puntos. Como observamos aquí, cuando nos menciona el ángulo OEQ, viene siendo el siguiente. Como es el centro, el O es de OEQ. Sería esta parte que aún todavía no la hemos trazado. Bueno, nos da también lo que es el arco MN, que sería de acá hasta acá, ¿verdad? Están los puntos de lo que es el arco. Y ese arco es igual a 80 grados. Entonces todo esto es igual a 80 grados. MQ, que sería MQ, esta parte recta de la parte de arriba del triángulo, que es igual a QN, dice. Tenemos que, quiero ver, QN. Ajá. MQ es igual a QN, porque viene siendo Q el punto medio de esa recta. Y O, que es el punto, es el centro de la semicircunferencia. Ahora bien, vamos a la solución de este problema. Y lo que se ha realizado en este problema es lo siguiente. Se colocan los datos del problema, ¿verdad? Para que se nos facilite la solución. Como lo que se nos pide es la medida del ángulo OEQ, lo nombraremos o lo renombraremos X, ¿verdad? Porque es lo que andamos buscando. X, que sería OEQ, como dijimos, ¿verdad? OEQ sería OEQ, estaría en esta parte el ángulo que se está buscando. Lo vemos en esta figura. Ahora bien, lo que tenemos que hacer es completar los ángulos con variables y realizar trazos auxiliares, dice. Ajá, como lo podemos observar. Estos son los trazos auxiliares que se han realizado, ¿verdad? Desde O al punto N y desde O al punto M. Entonces, como lo que nos pide es que calculemos el ángulo OEQ, el que acabamos de observar, donde está la X, la primera recta auxiliar que realizamos es QO. Es esta, ¿verdad? QO. Pues aquí está esta. La primera que se trazó. Para tener el triángulo OEQ. Es donde tendríamos este triángulo OEQ. Ajá. Localizando ya eso, vamos a trazar MO. Estaría MO, ¿verdad? MO, este que está punteadito. Y NO es el que les mencionaba. NO. Que serán radios. Estos dos serán los radios. Y a la vez formarán un triángulo isósceles. Ajá. Un triángulo isósceles. El triángulo OMN, que sería OMN, donde los lados iguales serían MO, ¿verdad? MO y ON. Ajá, estos son los iguales. Y como MQ es igual a QN, ajá, entonces Q será su centro.
que lo tenemos en esta parte. Y como O también, O que está acá, es el centro, ajá. Entonces la recta OQ, que sería esta, será bisectriz del ángulo MON. MON. Ajá. Entonces, por lo que se dividirá en dos ángulos iguales, como se puede observar en la figura, a los que llamaremos beta. Está acá, sería beta. Entonces, ¿qué es lo que se detecta o qué es lo que aplicaríamos? Según las propiedades del ángulo central, sabemos que si un ángulo cuyo vértice es el centro de una circunferencia y los lados de este ángulo son dos radios y sus extremos forman un arco de circunferencia cuya medida es igual que el ángulo central, esto es aplicable a nuestra figura, como lo explicábamos acá, ¿verdad? Entonces se puede aplicar entonces este teorema del ángulo central. Entonces nos queda las siguientes ecuaciones, que sería el ángulo MON es igual a 80. El ángulo MON es igual a 2 beta, ¿verdad? Entonces vamos ahora a despejar la segunda ecuación que tenemos, el cual nos va quedando que vamos a tomar tanto el 2b y el 2 beta que sea igual a 80, ¿verdad? Entonces ahorita vamos a despejar esa ecuación, o más bien dicho, vamos a despejar a beta, porque este 2 que acompaña a beta, que está multiplicando, pasaría dividiendo al lado derecho, pasaría dividiendo a 80, entonces beta nos vendría a valer 40. Entonces, como dijimos que el triángulo MON es isósceles y el lado desigual sería el ángulo MON, el cual ya sabemos que vale 80, entonces vamos a sustituir, ¿verdad? Sustituimos el ángulo OMN más el ángulo MNO más el ángulo MON. Todo esto lo vamos a igualar a 180 grados. No, perdón, a 180. Ahora seguimos con despejar esta ecuación. Y nos quedaría que al despejarla, nos quedaría que sería OMN más el ángulo MON igual a 100. Ahora vamos a tomar en cuenta el cuadrilátero inscrito, ¿verdad? Que sería MQOE. Dentro de este cuadrilátero hay varias propiedades que se cumplen. Una de ellas es que tenemos aquí, ¿verdad? La figura, ¿verdad? Del cuadrilátero, donde es llamado MQOE. MQOE. Nos quedaría esta figura. Entonces, vamos a ver las propiedades que se cumplen en esta figura. Como podemos observar, están los ángulos opuestos que forman 180 grados. Ajá. Otra es que si tenemos el cuadrilátero inscrito y si trazamos sus diagonales como lo tenemos en nuestra figura, entonces por ángulos inscritos tenemos que proyectar un arco que es el doble del ángulo. El doble del ángulo. Por ejemplo, en nuestro caso tenemos las cuerdas EQ. Como podemos ver aquí, las cuerdas EQ. Y tenemos la EO, que sería EO, y el ángulo QEO.
sería QEO. Ajá. Trazaríamos esta figura de esta forma, ¿verdad? Esto sería igual a X. Es el valor que debemos de encontrar. Entonces, el arco debe de medir el doble. Esto será entonces 2X. Lo mismo sucede con las cuerdas MO y MQ. Tenemos MO y MQ. Sería acá, ¿verdad? Esta otra figura. Como el contrario. Donde tenemos que el ángulo OMQ, que es el que les estaba mencionando aquí, ¿ve que forma esta figura? OMQ. Ajá. Vendría siendo igual entonces a 50. Y como su arco debe ser el doble, entonces el arco de QO es igual a 100. Con lo que podemos establecer la siguiente relación. Que si el arco QO es igual a 100, entonces vendríamos a realizar esta ecuación. El 2X, que sería el anterior, se igualará a 100. Entonces venimos y despejamos a X, ¿verdad? Como aquí estaba el 2 multiplicando, pasa a dividir al otro lado. Entonces el valor de X vendría a ser 50. Por lo tanto, X vale 50. Y esa sería la solución a este problema número 1. Vamos ahora al problema 2. El problema 2 es el siguiente y nos dice que en la figura 2 de las rectas AB y las rectas AC son diámetros de la semicircunferencia. Determine AE si FP es igual a 2. PB es igual a 3. Bueno, dándonos estos datos, podemos observar la siguiente figura. Como se observan los datos que nos han dado, al poder ubicarlos, nos da esta figura, una semicircunferencia, ¿verdad? Dentro de esa semicircunferencia se encuentran triángulos rectángulos. Ahora bien, como paso número 1 tendremos que primero colocar los datos en la figura, ¿verdad? Los datos que serían, bueno, los datos principales serían acá ya les digo, sería ubicar X, ubicar A, ubicar 2, 3, que son los datos que nos han dado. Entonces, como paso número 2, vamos a completar los ángulos con variables y realizar los trazos auxiliares estableciendo una relación entre alfa más beta igual a 90. Ajá. Los trazos auxiliares los veremos en esta siguiente figura. Pero vamos al paso número 3, que sería aplicar el teorema de la altura de un triángulo rectángulo. Ajá. Tenemos aquí la figura de un triángulo rectángulo, la cual nos habla sobre el teorema, ¿verdad? De la altura, que la altura elevada al cuadrado es igual a la multiplicación de lo que son estas partes bajas del triángulo. Bueno, vamos a aplicar este teorema a la resolución de este problema, ¿verdad? Entonces, vamos ahorita, casi no se ve la figura.
Pero lo que vamos a saber distinguir es la relación que se puede dar en cada uno de los triángulos. Podemos observar este triángulo, pero lastimosamente se ve bien pequeño. Pero bueno, vamos a aplicar el teorema de la altura en este caso, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, el teorema de la altura nos dice lo siguiente, que la altura del triángulo rectángulo elevado al cuadrado vendría a ser, aquí elevado al cuadrado, ¿verdad? Esta es la altura de un triángulo rectángulo elevado al cuadrado. Vendría a ser igual al producto de las proyecciones, igual al producto, ¿verdad? De Mn, es decir que Mn son las proyecciones. ¿Las proyecciones de qué? De los catetos sobre la hipotenusa, ¿verdad? Entonces, vamos aquí a observar si se pudiera, pero no se puede ver tanto. Pero podría ser que tal vez tenga la imagen. Puedo tener la imagen acá en un documento. Voy a buscarlo aquí inmediatamente. Ajá, quiero ver, por aquí puedo tal vez ubicarme mejor. Esta creo que podría servirnos. Bueno, aquí, ¿verdad? Se ve un poquito mejor. Podemos observar entonces que al observar este triángulo, ¿verdad? Aquí vamos a ubicarnos en el triángulo AEP. AEP sería acá en esta parte, ¿verdad? Todo esto. Nos ubicamos ahí. En este se puede aplicar el teorema. Ese teorema que acabamos de mencionar. Donde se puede identificar el segmento EF, ¿verdad? Aquí podemos identificar EF, que sería lo que es la altura de este triángulo. Y donde beta más alfa forman un ángulo de 90 grados. Que sería acá, beta más alfa forman un ángulo sí. Ambos forman 90 grados. Entonces, como el triángulo del teorema que acabamos de ver. Entonces, ¿qué se puede decir de esto? Que sí se cumple, ¿verdad? Ese teorema en lo que es la altura del triángulo rectángulo que tenemos acá. Entonces sí nos va a servir. Entonces vamos a utilizar ese teorema para poder resolver, ¿verdad? Este triángulo. Entonces vamos ahorita nuevamente aquí, donde podemos observar que al aplicar el teorema de los triángulos AEP y ACB, obtenemos las siguientes ecuaciones, ¿verdad? Que sería EF al cuadrado igual a A por 2, que sería EF sería al cuadrado, ¿verdad? Igual a A por 2, aplicando este teorema. Entonces, de la misma manera vamos a aplicarlo al otro triángulo que sería semejante, como este semejante, ¿verdad?
Entonces, semejante al AEF es semejante. Entonces, se aplica de la misma fórmula para poder encontrar el otro valor. Como podemos observar, al haber aplicado esa fórmula o ese teorema, encontramos este valor de la altura de EF y la altura de aquí se me ha olvidado el otro punto, pero aquí de P a, creo que sería, no me recuerdo bien cuál es el otro punto, pero obtendríamos la otra altura. Como son semejantes los dos triángulos, obtenemos entonces el otro lado, que sería raíz de 3 por 2 más A. Y el otro de F sería raíz de 2A. Obteniendo esos dos valores, vamos ahorita a siempre la teoría. Ahora, obteniendo esos dos valores, vamos al paso número 4, donde vamos a colocar los datos encontrados, como les acabo de presentar la imagen. Y se va a notar que se puede aplicar el teorema de Pitágoras en el triángulo AEF. AEF, ¿verdad? Quiero ver. Nuevamente, AEF. Vamos a aplicar el teorema de Pitágoras porque ya obtenemos este valor. Entonces creo que ya se puede aplicar el teorema de Pitágoras. Y al aplicar el teorema de Pitágoras nos da, o tenemos lo siguiente, que sería x al cuadrado igual a al cuadrado más la raíz cuadrada de 2 elevado al cuadrado, ¿verdad? Hacemos esa operación y ¿qué obtenemos? Vamos a obtener raíz cuadrada de a cuadrado más 2a. Y esa sería, le pondríamos como la primera ecuación encontrada, que según nos indica la primera. Entonces vamos a tomarla en cuenta, ¿verdad? Porque más adelante la vamos a utilizar. Ahora bien, sí, observando esta es la figura que les acabo de estar enseñando, que como queda, ¿verdad? Quedarían que ya encontramos este valor de un cateto de lo que es este triángulo AEF. Entonces vamos al paso número 5, donde se va a observar el triángulo AEF, ¿verdad? AEF siempre, que viene siendo semejante a quién, al triángulo ACP. ACP, aquí sería entonces C. Ajá. Es decir que AEF es semejante a ACP. Vienen siendo semejantes. Entonces, ¿qué es lo que se debe de hacer? Dice que al ver la semejanza entre ellos, se cumple lo siguiente, ¿verdad? Obtenemos aquí una ecuación donde, observando esa ecuación, vamos a realizar o a desarrollarla, más bien dicho. ¿De qué forma? Vamos a, como observábamos, tanto este valor del triángulo más grande, que es este ACP, que sería raíz de 3 por 2 más A, eso vendría a ser el dividendo, y
la raíz de 2a vendría a ser el divisor, es decir que operamos de forma de que hacemos una división y nos queda de la siguiente manera. Nos quedaría esta división, ¿verdad? Luego, esto sería igual a ¿qué? Sería igual a, vamos a ver nuevamente la imagen, sería igual a lo que son AF, la comparación de AF, que es del primer triángulo, la base del primer triángulo, entre, o más bien dicho, AP, que tiene que agarrar uno la más grande, entre AF, que es la más pequeña. Entonces nos queda la otra ecuación, perdón. Nos queda la siguiente ecuación, que sería esta parte, ¿verdad? Raíz cuadrada de 3 por a más 2 entre raíz cuadrada de 2a igual a más 2 entre a. Entonces, esto, ¿verdad? Vamos a elevarlo al cuadrado. Entonces, vamos a elevar al cuadrado en ambos miembros para eliminar la raíz, ¿verdad? Luego de haber hecho eso, vamos a simplificar. Vamos a simplificar y luego de haber simplificado, vamos a multiplicar en aspas. Al haber multiplicado, vamos a obtener 3a igual a 2 por a más 2. Ahora lo que vamos a hacer es sacar su producto de esta parte, ¿verdad? Del lado derecho, de 2 por a más 2, que nos viene quedando a 2a más 4. Entonces, este 3 pasaría para el otro lado, entonces, para despejar a. Entonces, ¿cuánto nos quedaría al final? Al final nos viene quedando 4, que sería la segunda, ¿verdad? El segundo valor encontrado. Ahora el paso 6 sería reemplazar tanto el valor encontrado de la ecuación 2 como de la ecuación 1 para poder encontrar el valor de x y obtenemos la siguiente ecuación, ¿verdad? En la que x es igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado más 2a, que esta sería la primera que se encontró. Luego venimos y que obtenemos x igual a raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 2 por 4, ¿verdad? Que nos viene a quedar x igual a raíz cuadrada de 16 más 8. Y eso viene a dar a raíz de 24. Y esa la vamos a convertir en factores primos. Entonces nos viene a quedar x igual a raíz cuadrada de 2 al cuadrado por 2 por 3. Entonces, por lo tanto, nos viene a quedar que x es igual a que, como sacamos este 2 al cuadrado, lo sacamos de la raíz, nos queda 2 raíz de 6, ¿verdad? Porque esa otra parte no se puede sacar. Entonces, esa sería la respuesta. Bueno, espero pues hayan comprendido un poco sobre los ejercicios y esperando verlos en otra ocasión. Muchas gracias por su atención prestada. Feliz tarde.